Toluca campeón de la CONCACAF. Toluca termina siendo el campeón de la CONCACAF Champions Cup después de ganarle a Tigres. Después de ganarle a Tigres en el Nemesio 10. La verdad es que Toluca termina ganando una final de una manera muy épica. De una manera muy épica, como también se ganan las finales, porque las finales no se ganan solo jugando bien, no se ganan solo ganándolas, porque las finales no se juegan, se ganan, es el famoso dicho futbolero, y la verdad es que así lo ha jugado el Toluca esta noche, donde se termina consagrando ante nada más y nada menos que Tigres, uno de los equipos más importantes de la región en la historia moderna. Se termina consagrando después de una final que ha tenido bastantes condimentos, porque la verdad es que si bien había arrancado muy bien Toluca en el partido, termina lentamente convirtiéndose en figura su arquero García. La verdad es que García termina convirtiéndose en una de las figuras del partido. La verdad es que termina siendo uno de los pilares de este equipo para poder lograr este título. Y de esta manera, Toluca se termina consagrando campeón de la CONCACAF Champions Cup, también llamada CONCA Champions. En un partido que, como terminamos empezamos a abrir esta reacción, un partido que ha tenido bastantes condimentos, un partido donde lo termina jugando en condición de local el Toluca, donde también Tigres tuvo lo suyo y terminó convirtiendo en figura al arquero García en un partido que tuvo que llegar hasta los 120 minutos, porque en los 90 no se sacaron diferencias. De hecho, en los 90 minutos el partido termina 0-0. Después, a partir del tiempo extra, llegan los goles 1-1 para que después en los penales se termine consagrando Toluca. La verdad es que termina siendo una final donde también empieza a verse el ADN ganador del Turco Mohamed, otra vez conduciendo a un equipo mexicano hacia un nuevo título. Otra vez el Turco Mohamed consagrándose campeón en la región de México, en la región de CONCACAF, en este caso con con el torneo más importante a nivel clubes de lo que es la región de centro y de Norteamérica, para que el Toluca de México se termine consagrando en el nuevo campeón de CONCACAF, en el nuevo campeón continental. La verdad es que lo termina, es un poco difícil tratar de decir lo termina ganando bien el Toluca. Pero la verdad es que cuando vos tenés un arquero como el que ha tenido Toluca con la noche que tuvo, con la noche que tuvo García, y la verdad es que vos necesitas ese tipo de jugadores para las finales. Los arqueros de equipo grande son los arqueros que cuando los necesita uno responden. Y hoy ha respondido de muchísimas maneras el arquero García. El arquero García, aún teniendo del otro lado a jugadores como Lainez, como Ángel Correa, jugadores de gran experiencia, aún así termina consagrándose campeón Toluca. Y la verdad es que también por el otro lado también hay que decir, es que no hay tanto para reprochar del lado de Tigres, porque Tigres terminó convirtiendo en figura al arquero García. Tigres termina convirtiendo en figura a García después de lo que termina siendo este partido. Y la verdad es que tiene poco para reprocharse, porque terminó llegando a los penales. Aún siendo un partido donde el arquero rival fue figura y te costó llegar al gol, tuviste que llegar hasta los penales para perderlo. En este caso, cuando muchas veces se habla de que un equipo no vende cara a la derrota, en este caso, Tigres termina vendiendo cara a la derrota porque tuvo que hacer figura al arquero rival y aún así Toluca termina quedándose con el campeonato. Aún así se termina quedando con el campeonato, se termina quedando con el trofeo. Y acá también hay algo muy particular para mencionar que tiene que ver con el camino hacia la final. Tigres tuvo que atravesar una eliminatoria durísima para llegar a esta instancia, enfrentando primero a Seattle Sounders, después teniendo que jugar ante Nashville, uno de los mejores equipos de la MLS del último tiempo, y después en la final teniendo que enfrentar nada más y nada menos que a Toluca. La verdad es que ha sido dura la eliminatoria, mientras que por el lado de Toluca primero Los Ángeles Galaxy y después Los Ángeles. Creo que termina siendo un poco más dura la eliminatoria que ha tenido Seattle. Pero que ha tenido Tigres, mejor dicho. Ahora, esto también refleja que vos para ser campeón no siempre le tenés que ganar al mejor, le tenés que ganar al que te toca. Y así es como Toluca despacito fue creciendo el sueño de poder ser campeón de la región, de poder ser campeón continental, para que ahora el Toluca se haya consagrado campeón de la mano del Turco Mohamed. El Turco Mohamed que sigue cosechando éxitos en esta parte del continente. El Turco Mohamed
que sigue teniendo éxito en México, sigue teniendo éxito en la región de CONCACAF y le termina dando, ahora sí, al Toluca este título tan importante. Este título tan importante a nivel continental, la verdad es que después con respecto a la final hay que decir que fue un gran partido, nos entregaron un gran partido tanto Toluca como Tigres, un partido digno de una final y digno también de una final continental, con muchísimas situaciones, con un juego dinámico, con los arqueros que terminaron siendo figura, aún también Guzmán no teniendo tantas participaciones y tantas atajadas como García, pero aún así siendo importante. Y después en los penales donde se termina gigantando García, donde aún a pesar de esto que mencionamos anteriormente, Guzmán también termina siendo partícipe, Guzmán termina tapando penales también, pero no termina alcanzando. Pero la verdad es que no termina alcanzando porque se termina consagrando igualmente campeón el Toluca en este partido, en esta final, porque la verdad es que termina siendo de esta manera, porque termina atajando dos penales igual Guzmán. Guzmán termina atajando dos penales y aún, perdón, termina atajando un penal y aún así no termina alcanzando. Y aún así no termina alcanzando para que Tigres pueda consagrarse nuevamente, sobre todo Tigres que en la historia moderna del fútbol mexicano, no solo a nivel local, sino también a nivel continental, ha sido un equipo que ha cosechado muchísimos títulos, con una generación de jugadores que ya obviamente se les ha ido apagando ese fuego sagrado, no solo, no por una cuestión de actitud, sino también por una cuestión de edad. Ya no están los jugadores que formaban parte de ese gran equipo de Tigres, que supo ganar, por ejemplo, y supo competir ante nada más y nada menos que el Bayern Múnich en aquel Mundial de Clubes, siendo el primer equipo que termina llegando a ese último partido, al menos en lo que respecta al Mundial de Clubes. Pero la verdad es que termina siendo campeón Toluca. Toluca que termina siendo campeón después de una final donde la termina jugando con el corazón. La termina jugando con el corazón, pero no solo eso, sino que además Toluca en este partido jugó como hay que jugar las finales, porque hay veces que las finales no solo se juegan tratando de ser inteligentes, tratando de aprovechar tus oportunidades, sino también las finales se ganan aprendiendo a sufrir y a convivir también con el sufrimiento, con el rival atacándote y tratar de resistir. Y la verdad es que Toluca ha resistido, Toluca se termina consagrando campeón, termina otra vez el turco Mohamed demostrando su chapa ganadora en esta región, ahora sacando campeón continental de la Conca Champions a Toluca y de esta manera Toluca va a jugar el próximo, no Mundial de Clubes, iba a decir Mundial de Clubes, mal llamado Mundial de Clubes el anterior, pero sí va a jugar, por supuesto, la Intercontinental. La Intercontinental, obviamente antes vendrá el desafío de las Américas, pero la verdad es que termina logrando un hito el Toluca, que es el nuevo campeón de la Confederación de CONCACAF a nivel clubes. Hasta acá lo que ha sido este nuevo video. Te invito a dejar tu me gusta, te invito a dejar tu comentario, te invito a suscribirte y no, para que no te pierdas ninguna de las reacciones por el canal de Falso 9 y nosotros nos estamos reencontrando. Hasta la próxima.